Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal de YouTube. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es dar o intentar dar unas lecciones de estoicismo basándonos en un libro que acaba de publicarse por Antonio Cascón Dorado, que lleva por título pues el título del vídeo, es decir, Lecciones de Estoicismo. He de decir que es un libro que me ha gustado bastante y que yo creo que merece la pena tanto leerlo como aprender un poco algunas de las lecciones de vida que este libro pueda transmitirnos. Entre otras cosas, porque vivimos en un mundo tan acelerado que de vez en cuando pues conviene hacer una pausa y darse un poco cuenta de las cosas que realmente interesan o importan o de que aquello que nos preocupa pues no es tan importante como nosotros creemos. Así que si os parece o si queréis acompañarme, pues nada, comenzamos hablando de este libro y de algunas serie de cuestiones que tendrían que ver con la doctrina estoica o con el estoicismo. Sabéis, quizás el mayor hallazgo del estoicismo es percatarse del escaso uso que hacia el ser humano o le damos a la razón y también a cómo se comporta o cómo nos comportamos, es decir, cómo se comportan las sociedades humanas, donde lo que aparece muchas veces es la parte más irracional en vez de razonar o pensar con nuestra razón, ¿no? Los estoicos se dieron cuenta de que los valores vigentes en la sociedad grecorromana no eran el mejor camino para obtener dicho objetivo, es decir, la felicidad. Las normas de conducta se basan en principios irracionales dictados en la mayoría de los casos por el temor, la pasión o el deseo. El mayor mérito del estoicismo, sobre todo romano, es haber tenido la valentía de poner en solfa unas convenciones sociales profundamente enraizadas, denunciar su irracionalidad y realizar una nueva propuesta, es decir, una propuesta que está basada en principios racionales, que necesariamente chocaba con las normas establecidas y que significaba una verdadera revolución, no solo respecto al sistema político y social, sino también a la forma de vivir que tenía cada individuo. La doctrina cristiana tomó del estoicismo algunos de sus principios fundamentales, por ejemplo, la creencia en un Dios providente, es decir, también en las cuestiones que tenían que ver con el prójimo, con la necesidad de perdonar, incluso a quien nos agrede, con la conveniencia del matrimonio para la procreación, con la consideración de la castidad y de la fidelidad como virtudes. Sin embargo, también dejó a un lado el resto de su filosofía, o sea, con las cosas que a los cristianos, digamos, no les interesaban, ¿no? Quizás porque no encajaban con los dos dogmas que defendía, o bien quizá porque no resultaba conveniente para sus objetivos estratégicos. Los orígenes del estoicismo aparecen con Zenón de Citio, que empezó a reunir a sus discípulos en Atenas, bajo un pórtico, una estoa, de ahí estoicismo, ¿no? Por eso recibieron este nombre. Corría el año 311 a.C. y los estudiosos del estoicismo dividen su historia en tres épocas. La primera es la llamada época primitiva, en la que además de Zenón, pues es necesario nombrar a Cleantes, sus sucesores, que llevarían la dirección de la escuela, y a Crisipo, el más admirado de los filósofos posteriores. Estoicos y epicúreos estaban convencidos de que la filosofía debía guiar nuestra existencia. Nuestro comportamiento tenía que dirigirse a algún fin, es decir, tenía que estar regido por reglas de conducta que facilitaran nuestro tránsito por la vida e incluso que nos permitieran alcanzar un mayor grado de felicidad. Para las escuelas filosóficas posteriores a Sócrates, la ética era la materia esencial de la filosofía. La filosofía es el anhelo de razonar y el deseo de hacerlo correctamente. Musonio Rufo lo expresa muy bien. Él dice que ser filósofo no consiste en destacar, ¿no?, por encima de los demás, sino simplemente en ser sensato en lo que es mantener y en discernir,
porque nada nos impide utilizar el discernimiento. Por tanto, filosofar es hacer eso que no hacían los coetáneos de Séneca y casi nadie hace en nuestro mundo. Es decir, primero comprender por qué vivimos, luego trazar un plan de vida con unas normas de comportamiento que nos posibilite el ser felices. Tener una filosofía de vida nos permitirá afrontar con tranquilidad los infortunios y también vadear con sabiduría los vaivenes habituales de la existencia. Los estoicos opinaban que los actos de la vida humana están fuertemente condicionados por nuestros temores y nuestros deseos. Atemperar ambos resulta un objetivo prioritario, además para quien quiera conseguir el autodominio que proporciona la recta razón. Marco Aurelio explica la forma correcta de suplicar a los dioses. Mirad, no hay que pedirles que nos concedan aquello que deseamos, sino que nos anulen tal deseo. No hay que implorarles que no suceda lo que tememos, sino que lo que hay que hacer es sobrellevar el temor. Es decir, lo sensato es evitar en la medida de lo posible deseos que condicionan nuestra vida y que de ningún modo garantizan la felicidad y tampoco nos ayudan a estar mejor preparado contra los temores que tenemos. La primera enseñanza de la filosofía estoica y también del resto de doctrinas posteriores a Sócrates era que no había que tener miedo a la muerte. Si adquirimos conciencia de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento y de que no es necesariamente un mal, quizás habremos empezado a comprender lo que significa nuestra existencia. Los estoicos miraban a su alrededor y veían la miseria humana y la infelicidad. Se daban cuenta de cuánta necesidad hay de ser guiados que tenían sus coetáneos, de dónde les llevaban las erróneas convicciones que atesoraban y también sus insensatos propósitos. Creían que sólo la filosofía podría ser capaz de ordenar sus vidas y consideraban el adoctrinamiento, como una solución a esa enfermedad. Contra la locura humana solo existe un remedio, que es la filosofía. Séneca esto lo expresa con mucha claridad, ¿no? En el espíritu, que dice que se acostumbra a hacer de la filosofía un divertimento cuando en realidad lo que es un remedio. La filosofía ayuda a liberarnos de la ignorancia, a preservar la razón de los estímulos externos que nos desvían, provocando tristeza o temor. No sería fácil o no es fácil mantener el camino recto, es decir, desligarse de las convicciones que solo sirven para entretener la vida, pero en las cuales nosotros, si reflexionamos, estamos atrapados, ¿no? Además, desde el momento en que nacemos, porque lo que ocurre con la cultura es que se nos educa de la misma forma, sin enseñarnos lo fundamental, es decir, cómo hemos de vivir y a qué vamos a enfrentarnos, y también cómo podemos superar las dificultades. Ser estoico, entonces, y ponerse en camino de la sabiduría, suponía desprenderse de los vicios adquiridos, de las costumbres, de muchos bienes, mantener cierta distancia afectiva con amigos y familiares. Suponía también exponerse a la incomprensión, cuando no a la burla de la mayoría. El estoicismo preconizaba, como hemos visto, suprimir los deseos, algo muy alejado de la mentalidad actual, aunque creo que ni siquiera seguimos nuestros propios deseos muchas veces, ya que estos son prestados, es decir, son tendencias generadas por la moda o bien por el mercantilismo. Algo parecido cabría decir de nuestros miedos, que en muchos casos también son prestados o heredados. Para aprender a vivir sin unos y otros, tenemos que saber cómo somos y cómo es la vida en sociedad. Ese, digamos, podría ser el papel fundamental de la educación. Es necesario para el discípulo estoico aprender a escuchar, porque también es un arte. Es importante saber en qué momento se puede hablar, tan acostumbrados como estamos a hablar y a expresar siempre nuestras opiniones.
Recuerda Séneca que en la escuela de Pitágoras los discípulos debían guardar silencio durante 5 años. Después tenían que medir mucho sus palabras. Nuestras malas acciones empiezan a veces por nuestra incontinencia verbal, así lo expresa Musonio. No resistirse a decir lo inconveniente es el origen de no resistirse a hacer lo conveniente. También Marco Uriel advierte contra la verborrea, que muchas veces tiene que ver con nuestra autoestima y con nuestra necesidad de reconocimiento exterior. Uno de los aspectos educativos del estoicismo es la recomendación de comprensión y firmeza serena en la necesaria admonición de los discípulos. Reprender con injurias, enfadarse ante los errores de nuestros semejantes, no servirá de mucho si lo que pretendemos es la mejora de sus conductas. Es necesario seleccionar y hacer cuantas demostraciones sean necesarias, pero con tranquilidad y sin manifestar enojo, tal como advierte Marco Aurelio. Si puedes, decía él, dale otra enseñanza, pero si no puedes, recuerda que se te ha concedido la benevolencia para este fin. Si lo que nos distancia de los demás animales es la capacidad de reflexión, y esto es factible gracias a la razón, ese es el elemento distintivo y espiritual. Por tanto, podemos llamarle alma a la razón, para diferenciarlo de otra cualidad, ¿no? De otra parte del cuerpo. No sabemos si existe Dios o los dioses, tampoco si esa parte espiritual tiene algún destino más allá de la muerte. Tenemos sin duda una mente con capacidad de razonar que puede ayudarnos a ser más felices mientras estamos en vida. Esto podría acercarnos a un ser superior en el que también los estoicos querían creer. Bueno, repasemos entonces algunos de los enemigos de la razón. Mirar, algunos de ellos serían las diferentes fes religiosas, con su enorme influencia en las capas sociales. Sentimientos, por ejemplo, como el odio o el rencor, y otros consentidos como la tristeza o la añoranza. Las pasiones, desde luego, sobre todo las pasiones eróticas, pero también podíamos meter dentro de las pasiones la codicia, las ilusiones, los temores, es decir, un instrumento siempre útil, ya sabemos, para el control político y social, el comportamiento instintivo, una especie de lotería que no toca casi nunca, la mentira, la vanidad, la avaricia, la envidia. Bueno, pues todos ellos son enemigos de la razón. La razón, sabéis, es incapaz de mentir y desdeña todo aquello que nos aparta de la realidad y que procura el enfrentamiento de los seres humanos. Para Musonio, vivimos en una sociedad equivocada, en la que resulta complicado diferenciar nuestro bien y nuestro mal. En este mundo absurdo, en el que poseer, competir, ganar, brillar son razones que van al alza, se hace casi imposible reconocer lo hermoso y lo bueno. Los insensatos nos afanamos por lo que parece en vez de por lo que es. Perseguimos cosas raras y suntuosas antes que las corrientes baratas, tal vez porque continuamente deseamos aparentar, tener más, destacar, ser más famosos. No hay nada molesto si se acoge con buen ánimo. Si no añadimos nuestro enojo, nuestro temor o nuestra tristeza, es decir, sin embargo, sabéis, lo más habitual es que nos indignemos y hasta que nos sintamos orgullosos de nuestra indignación, que sintamos pena y también que nos reconfortemos en ella, como si estas actitudes no solo fueran correctas, sino también plausibles, como si esperásemos una recompensa por habernos indignado o por habernos entristecido. La recomendación es tener siempre presente la muerte. Esta es muy repetida en los filósofos estoicos, porque la muerte todo lo relativiza, o deberíamos decir todo lo pone en su justo lugar. Esperar lo inesperado. Es decir, es también un buen consejo para no perturbarnos fácilmente.
Es una de las cartas en las cuales Séneca escribe a Lucilio y le dice, los reveses que hemos esperado largo tiempo llegan con más suavidad, pensando en la muerte. En realidad, pensar en la muerte es no dejarse sorprender por las novedades, por los consejos que marcan o que nos marcan de vez en cuando, ¿no? La permanente vigilancia sobre nosotros mismos y sobre nuestras circunstancias. Pensar en la muerte es no perder el control, es no dejarnos llevar, como los troncos, por un río. Podría decirse que indagar dentro de uno mismo es o debería ser la actividad propia de un filósofo, la que distingue del profano, tal como insiste Epicteto. En el aspirante a la sabiduría ha de abstraerse del ruido externo, es decir, menospreciar las opiniones mayoritarias e impuestas, despreocuparse por los juicios que los demás tengan sobre él. Tomamos como propios a los parientes, a los amigos, la fama, la hacienda, y nos preocupamos por todo eso de manera exagerada y errónea. Hemos de acostumbrarnos a vivir sin ello. En realidad, nada tenemos en propiedad. Todo ha sido prestado. Es difícil encontrar a alguien capaz de entender que debemos considerar ajenos a nuestros hijos, por ejemplo, que probablemente esta sea la fórmula más correcta de la educación, la que puede impedir enfermizas dependencias y facilitar la autonomía para alcanzar la madurez imprescindible. Algo parecido podríamos decir respecto a la hacienda o a las propiedades, asuntos que solo manejaremos bien cuando seamos capaces de distanciarnos de ellos y no lo consideremos como algo propio. Epicteto decía que ante el insulto lo correcto es no reaccionar. Enfadarse es perder la capacidad de reflexión y eso es lo que debería sonrojarnos. Séneca escribió el trabajo sobre la ira para demostrar la conveniencia de suprimir esta pasión irracional. No podemos enfadarnos por lo que nos hagan los demás. Enojarse es apartarse del regente. Significa también mostrar debilidad. El que quiere progresar debe poner todo su empeño en no enfadarse, ni tampoco en entristecerse, porque, como dice Epicteto, la pena de otro es asunto ajeno. La mía es mío. En una de sus epístolas explica Séneca las virtudes concretas que ha de tener el hombre. Bueno, es decir, las cuatro virtudes básicas en que se despliega pues esta virtud, que serían estas, las siguientes: templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Parece seguir en este punto lo explicado por Platón, aunque desde una perspectiva estoica. Es decir, era necesario dominar las pasiones, la templanza, es decir, reprimir los temores, la fortaleza, prever las obras que hay que realizar, es decir, la prudencia, ¿vale? Y repartir a cada uno lo que es debido, es decir, la justicia. Estas virtudes serían asumidas por el cristianismo con el nombre de virtudes cardinales, pero la verdad es que su concepción doctrinal se fue alejando con el paso del tiempo de la perspectiva estoica. Séneca, acerca de la pobreza, dice que quien se acomoda de buen grado a la pobreza es rico y también aconseja en otra carta familiarizarse con la pobreza, con ella, pues así sabremos que no es tan grave ser pobre. No estaría fácil o no sería fácil, pero cambiar o llegar a cambiar nuestra opinión sobre la pobreza. Pero esto en realidad nos permitiría vivir más tranquilos, sobre todo si tenemos en cuenta que quien peor la tolera, la pobreza, es quien se resiste a ella. Esa quizás sea la posición correcta, evitar la pobreza mientras sea posible, pero sin miedo y aceptarla con tranquilidad, si a pesar de todo, pues hemos caído en ella. Séneca dice que los ricos son pobres, y que debemos mirarles con compasión, porque es muy extraño que estén conformes con su patrimonio y es mucho más habitual que sientan envidia de la fortuna del prójimo. Normalmente la gente rica suele tener bastantes carencias, ciertamente. La codicia les atrapa
y la envidia les impide disfrutar de lo que poseen. La prosperidad, para Séneca, arrebata al individuo la sensatez que tenía ante la adversidad. El poder y el dinero son insaciables. Nadie está satisfecho con cantidad alguna de dinero, ni tampoco con cantidad suficiente de poder. Actualmente son habituales frases como que hay que tener esperanza o que no pierdas la esperanza o cosas así. Bueno, cosas que en muchos casos yo creo que se dicen por cumplir más que por otra cosa. Y sin embargo, Séneca nos dice que esta es una de las causas de mayor daño que se producen entre los hombres. Esta idea del ánimo y tal, yo odio la palabra ánimo, la verdad. Para Séneca, la esperanza es una cosa irracional y en buena medida supone perder el control sobre nuestras vidas. La esperanza es hermana del deseo y de la ilusión, que son conceptos denostados por el estoicismo, porque nos apartan del comportamiento racional. En su opinión, en la de Séneca, solo hemos de ocuparnos de aquello que nos concierne y sobre lo cual tenemos control, porque nuestra razón de existir en la esperanza de que sucedan cosas que no sabemos si ocurrirán es un comportamiento completamente insensato. Marco Aurelio escribe que su principal objetivo es practicar la justicia, un objetivo que estuvo por encima de intereses personales. Estaba convencido de que el mayor premio que se deriva de una acción justa es la propia justicia. Seguía en este punto los principios de sus antecesores, sobre todo de Séneca, quien considera la justicia como un bien sagrado, imposible de practicar si uno no se aleja lo más posible de sus ventajas particulares. Los actos justos han de ser acordes con la razón y convenientes para el bien común, pero Séneca revela a Lucilio su mejor descubrimiento, es decir, que la equidad es deseable por sí misma, que ni el miedo nos fuerza ni la recompensa nos impulsa a ella. Bueno, pues hemos comentado algunas cosas, yo creo, algunos puntos interesantes sobre el estoicismo. El libro continúa hablando acerca de las cuestiones que tienen que ver con la muerte, incluso ver a la muerte como una amiga, ¿no? Y ver a la muerte como alguien que te tiende su mano y que hay que tomarla sin ningún temor. Pero bueno, me parece que hasta aquí está bien muchas de las cosas que hemos comentado. Entonces, oye, ¿que quieres comentar alguna cosa? ¿Que practicas el estoicismo? ¿Que no practicas absolutamente nada? Pues deja un comentario y cuéntanoslo abajo, que yo creo que estará bastante bien saberlo. Por otro lado, pues nada más, ya sabes que si te ha gustado el vídeo, pues puedes dejar un like, ¿no? O que es posible colaborar con este canal, haciéndote miembro del mismo o bien comprando alguno de los libros que tenemos publicados, algunos más filosóficos como Melancolía y otros más artísticos, ¿no? Como las categorías estéticas o cómo entender el arte contemporáneo. Bueno, échales un vistazo que los tienes todos abajo en un enlace en la descripción del vídeo. Por mi parte, poco más, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo si te apetece y la verdad espero que este vídeo haya sido de tu interés. Adiós.